Muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes en esta jornada de educación médica continuada. Aprovecho para darle las gracias al Departamento de Pediatría por su invitación a participar en la misma. En la conferencia que me han asignado en el día de hoy consiste en tratar de abordar un tema que genera controversia dentro de los diferentes actores de la prestación de servicios de salud en las emergencias pediátricas, sobre todo utilizando en las áreas de las patologías en donde se prescriben medicamentos del área de la alergología. Entonces, he tratado de abordar por patologías las más frecuentes en donde se prescriben estos medicamentos y plantearme las dudas que creería yo son las más importantes que hay en este momento con respecto a esos mismos medicamentos. Vamos de una vez de lleno a la conferencia. No tengo conflicto de intereses para la presentación de la misma y la forma como se los manifesté previamente, en la cual la voy a desarrollar, es describiendo enfermedad por enfermedad cuáles serían esas preguntas que le interesa resolver al médico y pediatra que está en las emergencias atendiendo las patologías de los infantes del área alergológica. La primera es la urticaria. En ella me he planteado si en el caso de la elección del tratamiento fundamental de ella, que son los antihistamínicos, es preferible utilizar primera o segunda generación, si el incremento de las dosis de los antihistamínicos en esta misma patología se asocia o no se asocia a eventos adversos o a ineficacia. El uso de los antileucotrienos, que son otro de los tratamientos que tienen cabida en esta entidad, se relaciona o no se relaciona con eventos neuropsiquiátricos, qué evidencia hay disponible de lo mismo. En el caso de la anafilaxia, que es otra de las entidades que perfectamente conocen todos, me pregunté lo siguiente: la adrenalina, que es el tratamiento de elección para la misma, puede aplicarse independientemente de la vía de administración, no hay ningún problema si decidimos cambiarla. Cuando decidimos utilizarla, somos un poco cautos porque los eventos adversos pueden ser muy importantes en nuestros pacientes y decidimos detener su prescripción por esto. O en su defecto, los pacientes que le vamos a dar egreso en las urgencias, una vez se les termina el proceso de observación y se les resuelve su entidad, deben salir con algún tratamiento o no. Y otra de las preguntas que frecuentemente llegan a la cabeza de los pacientes con anafilaxia es si podemos utilizar anti-H2 en su tratamiento. El tercer grupo importante es el angioedema, conociendo el angioedema como entidad global, no como una sola. Son los antihistamínicos, los esteroides y la epinefrina o adrenalina el tratamiento de elección que debemos utilizar siempre en esta entidad. Y afuera, pues simplemente para mencionárselos, yo pues me aparté de lo que es la alergia respiratoria. La crisis asmática lo consideré fuera de este ámbito y por eso no hago mención de la misma. Entonces, entrando de lleno a lo que es la urticaria, son los antihistamínicos de primera o de segunda generación, igual en la prescripción para los pacientes con esta entidad. Me parece que ahí tienen un ejemplo de cuáles son los antihistamínicos de primera y segunda generación más frecuentes. Esta es una publicación española que es reciente y se la recomiendo, está muy bien. Y era para recordarles que básicamente su diferencia fundamental tiene que ver con la farmacocinética de los de primera con respecto a los de segunda generación, siendo los de primera unos medicamentos que no ejercen o no tienen selectividad sobre el receptor H1 para la histamina, y al no tener selectividad tienen un amplio margen de cobertura y pueden llegar a bloquear a los receptores alfa-adrenérgicos, serotoninérgicos y muscarínicos, también tienen área de influencia. Entonces, esa falta de selectividad es uno de los puntos importantes a tener en cuenta en los antihistamínicos de primera generación. La no fijación a una proteína transportadora que se denomina la GLP-1, que está en el sistema nervioso central y que facilita el egreso de los antihistamínicos estando en el sistema nervioso central hacia la circulación general, y la predisposición por el metabolismo del citocromo P450 de parte de los antihistamínicos de primera generación. Esas variables importantes que tienen los antihistamínicos de primera generación
hacen la principal diferencia en cuanto a seguridad, correcto, de los mismos, para poder considerarlos. Entonces, quizás de los más importantes que aquí vemos, que conocemos y que tenemos disponible nosotros, está la clorfeniramina, la clemastina, que la conocemos bien como una de las dos alternativas para presentación parenteral que disponemos. La hidroxicina también es otra de las alternativas para presentación parenteral que disponemos en antihistamínicos de primera generación. Y dentro de los antihistamínicos de segunda generación, quizás el más nuevo, que es la bilastina, y los conocidos por todos como la cetiricina, desloratadina, la misma fexofenadina, el ketotifeno, que es un antihistamínico de segunda generación, pero que farmacocinéticamente se comporta como uno de primera. Levocetiricina, loratadina y rupatadina, que es otro de los nuevos que tiene muchos trabajos interesantes en urticaria. Entonces, yo creo que para desglosar un poquito de una vez la respuesta, este trabajo de bilastina, en donde básicamente nos demuestran qué tanto se fijan cada uno de los antihistamínicos evaluados a los receptores H1 de la corteza cerebral, induciendo sedación en un nivel bajo, medio o alto, y por grupos de antihistamínicos es muy claro, mostrando cómo la bilastina, la fexofenadina, la levocetiricina, no ejercen casi ninguno o muy poco nivel de fijación y de sedación, y cómo los antihistamínicos como la clorfeniramina, el ketotifeno, la hidroxicina se fijan profundamente a los receptores del sistema nervioso central y por supuesto no fijándose a la proteína GLP-1 y produciendo unos grandes niveles de sedación. Y eso al mismo tiempo se ve representado en este trabajo, en donde se evalúan todos los desórdenes asociados a la respiración con el consumo de antihistamínicos, somnolencia en el día, ronquidos o inatención, como la bilastina, desde el momento cero que se comienza a consumir hasta 3 meses después, cómo se parece o es muy similar al placebo en todas las evaluaciones para cada una de las variables en este trabajo que es muy claro. Entonces, aquí hay un desglose de los mismos, como tenemos por antihistamínico y por niveles de edad autorizados para su uso, por dosis y diagnóstico. No quiero profundizar en ellos, pero básicamente están descritos aquí. Y para aterrizar en esto que creería yo que nos despeja mucho las dudas, que son las dos grandes guías clínicas para urticaria crónica, la europea, que es personalmente la que a mí más me agrada, porque pues, se aproxima mucho a los niveles de seguridad que espero yo de este tipo de medicamentos, y a la guía del Colegio Americano y de la Sociedad Americana de Alergia, Asma e Inmunología, en donde para ambas, los dos primeros escalones del tratamiento para urticaria crónica, los antihistamínicos de segunda generación, son los de elección. Yo creo que ahí está la respuesta de lo que queríamos. Aquí hay una Y diferente, en donde la Academia Europea decide aumentar la dosis de los medicamentos, y ahora vamos a ver cuál es el tratamiento base en donde deciden esto. Cuando no mejoran, por supuesto, no se alcanza el control de la urticaria, pueden avanzar hasta omalizumab, que es una terapia anti-IgE muy conocida por ustedes, que está desde hace más de 15 años en el país para asma grave y para urticaria. Asma grave desde hace 15 años y para urticaria desde hace unos 3 o 4 años. Y cuando no mejora, ciclosporina. Acá en la Academia Americana ellos adicionan incluso los anti-H2, por eso quizás el sustrato del por qué relacionar este grupo de medicamentos con la anafilaxia. Y los antihistamínicos también de primera generación en la noche los agregan, o incluso hacen o proponen antihistamínicos que ellos llaman fuertes, sí, como la doxepina o la hidroxicina, con gran capacidad no selectiva. Y por último, pues el omalizumab y el inmunomodulador de inhibidores de calcineurina. Este es el trabajo de la doctora Giovannini de hace unos pocos meses, entre otras cosas, y que sirvió de sustrato con estos casi 70 pacientes con urticaria crónica espontánea en la edad pediátrica, a la cual se les suministraron diferentes antihistamínicos, todos de segunda generación, y ellos evaluaron en función de la aplicación de la escalera para antihistamínicos de segunda generación, terapia anti-IgE, inhibidores de la calcineurina, qué respuesta iban teniendo y cuál era su perfil de seguridad. En todo el ejercicio en donde ellos fueron introduciendo las modificaciones del tratamiento, el perfil de seguridad fue completo. Lo único que aquejaron los pacientes fue ligera cefalea.
no presentaron somnolencia, ni manifestaciones cardiovasculares, ni mucho menos manifestaciones muscarínicas como estreñimiento o incontinencia urinaria. Entonces, la otra cosa interesante que ellos demuestran en este trabajo es que el inicio del tratamiento con antihistamínicos de segunda generación hasta doblar la dosis licenciada del antihistamínico ocasiona una mejoría en el 70% de los pacientes intervenidos, aproximadamente. 7 de cada 10 se mejoran con la dosis licenciada en un 45-50% y hasta un 70% cuando duplican la dosis. Cuando deciden pasar a triplicar la dosis y hacer 4 dosis más, la mejoría no es sustancial, no es contundente. Eso también ocasiona de que muchos pediatras, incluyendo este servidor, cuando llegan a doble dosis del antihistamínico en urticaria crónica, decidan escalar más y no pasar a tercera o cuarta dosis por este trabajo. Pero pues válgase la salvedad de que si se decide cuatriplicar la dosis es seguro y hay un margen de eficacia que podemos darnos la posibilidad de recibir. Pasamos a los antileucotrienos. Sí tenemos evidencia de que se asocian a desórdenes neuropsiquiátricos. Este trabajo del doctor Bernard en Francia es muy interesante. Ellos comienzan con 1.010 pacientes, pero después de hacer los tamizajes y los screenings y los criterios de inclusión y exclusión, se quedan con 84 pacientes en cada brazo. A unos les suministran corticosteroides inhalados y a otros les suministran montelukast en monoterapia y evalúan por encuesta a los padres de todos los pacientes, todos estos eran asmáticos, y a través de un comité incluido multidisciplinariamente por neumólogos, alergólogos y especialistas en salud mental, establecer los principales desórdenes neuropsiquiátricos, dentro de los cuales los 3 más importantes eran la ansiedad, los terrores nocturnos y los cambios de comportamiento. Específicamente, esos eran los más importantes o los que describieron. Y encuentran que aproximadamente entre los 2 grupos, tanto para los padres como para el comité médico multidisciplinario, ronda el 10% de frecuencia de eventos neuropsiquiátricos con el uso del montelukast. Contundente, sí, la N es pequeña, pero profundizando un poco más y haciendo revisión sistemática de la literatura, este trabajo del doctor Sharon, en donde más o menos hace un reclutamiento de 33 estudios, ensayos clínicos de muy poca calidad en la elaboración del estudio. No encontraron una asociación estadísticamente significativa que explicara esa relación, más pidieron, por supuesto, estudios de mayor calidad y de más muestra, pero fueron muy cautos en decir que, a pesar de que no había una relación como tal, ellos siempre consideraban o sugerían hacer un balance riesgo-beneficio en el momento de que se hace la prescripción de los antileucotrienos para esta entidad. Yo creería que es válida, por supuesto, también para el asma, en donde si el paciente encontramos de que tiene antecedentes de desórdenes mentales en lo que tiene que ver con trastorno de déficit de atención, hiperactividad, tendencia a la depresión, preferiblemente deberíamos abstenernos de utilizar el antileucotrieno. Si en su defecto no encontramos eso y creemos que nos puede aportar mucho en el tratamiento porque tenemos una enfermedad refractaria que no mejora, en fin, y tenemos esa alternativa, pues podemos utilizarlos, siempre vigilando la presencia de la aparición de estos eventos. Entrando en la anafilaxia, que es verdaderamente la emergencia alergológica más importante en los departamentos de urgencias, tanto pediátricas como de adultos, y que sabemos que la adrenalina es el tratamiento de elección. ¿Será que la vía de administración infiere o no infiere si es la correcta o no es la correcta para poder utilizarla? Yo creo que este trabajo latinoamericano muy interesante de hace poco menos de 3 años, chileno, ellos básicamente muestran una fotografía yo creería que es la realidad de todas las unidades de atención de urgencias, creería yo decirlo, incluso en cuidado, sí, de urgencias más que todo. Ellos demuestran que con 70 encuestados, todos de ellos pediatras, en hospital de tercer nivel, todos eran hospital de tercer nivel y con más de 3 años de experiencia, solamente, 75% de ellos, el 75% de ellos eligieron la vía intramuscular para tratar a los pacientes con anafilaxia,
y un 25% eligieron otra vía, ya sea subcutánea o intravenosa. Pero no solamente eso, casi el 50%, un 44% de los pacientes, la dosis de la adrenalina no la conocían con certeza. E incluso uno de ellos no eligió la adrenalina como primera droga de elección. Entonces, sin duda alguna es un trabajo que tenemos que cada vez que tengamos la oportunidad de participar en educación médica continuada, fortalecer. Nosotros aquí en la Fundación Santa Fe, en la unidad de alergia, nos sentimos muy orgullosos porque desde el mes pasado recibimos a nuestra primera estudiante de posgrado, la primera residente de pediatría ya en último año de formación, y yo creo que esos escenarios, si cada vez lo vamos replicando más en todas las unidades de alergias del país y conectamos esto con la educación médica, tanto de pregrado como de posgrado, seguramente vamos a mejorar esto. Simplemente para recordarles que independientemente de la vía de aplicación o de generación de la anafilaxia, que ya sabemos que esa vía no solamente es la mediada por IgE en el mastocito, sino que ahorita es ya sea IgE o incluso IgG puede ocasionar degranulación mastocitaria, y otras vías importantes como la liberación de citoquinas, como la vía mixta entre citoquinas y degranulación mastocitaria, o la vía mediada por el complemento, ocasionan síntomas similares o algunos nuevos, sobre todo los relacionados con liberación de citoquinas y mixta, en donde la aparición de fiebre, escalofríos, dolores a nivel lumbar, dolor o cefalea, cada vez cobra más importancia, y debemos estar atentos a la presencia de estos síntomas. Independientemente de la ruta, todos van a recibir epinefrina porque es el tratamiento de elección. Y el tratamiento de elección debe ir acompañado de la mejor vía de elección desde el punto de vista ambulatorio o en el departamento de urgencias. Y esta diapositiva, que tiene más de 20 años, y digo yo más de 20 años, y todavía seguimos viendo que no estamos enterados de esta temática, por eso digo que hay que reforzar todo lo que podamos en educación permanentemente. Nos demuestra el doctor Simmons cómo de manera rápida, cuando se usa la vía intramuscular, se alcanzan concentraciones plasmáticas eficaces para revertir los efectos de la vasodilatación periférica, ¿correcto? Y de la extravasación sanguínea, pudiendo llevar incluso a shock distributivo, que sucede muy rápidamente en las anafilaxias, por supuesto, y de esa misma manera rápida, en 1 o 2 o 3 minutos, necesitamos que la adrenalina esté haciendo efecto. Y asimismo, como hace efecto de manera rápida por vía intramuscular, nuevamente regresa a los valores normales de concentraciones plasmáticas en menos de 60-80 minutos. Y eso pues va en contraste de la vía subcutánea, en donde pues no alcanza las concentraciones que necesitamos rápidamente, ni mucho menos rápidamente se quedan concentraciones bajas, que no son eficaces e incluso dando posibilidad de efectos adversos asociados. Para recordarles la dosis, simplemente decirles que para los infantes, los lactantes por debajo de 10 kilos, la dosis es 0.01 miligramos por kilo. Para los niños de 1 a 5 años es 0.15 miligramos. Para los niños de 6 a 12 años, e incluso podemos aquí extrapolarlos para adolescentes y adultos, es de 0.3 a 0.5 miligramos. Es muy simple y fácil de recordar. Y la adrenalina, desafortunadamente, no la disponemos como en los países desarrollados de autoinyectores de adrenalina, como sí lo tenemos. Pero esos autoinyectores de adrenalina, si así los tuviéramos, mire que el acceso en cuanto al precio es bastante limitado. Estos son precios para un pack, para un kit de 2 autoinyectores, que oscilan entre $600 o incluso hay uno que vale casi $5,000 el pack de 2, porque tiene un dispositivo de audio que le indica paso por paso cómo utilizar el medicamento al equipo. Y esto contrastado con KISS, en donde solamente hay disponible la aguja, la jeringa y la ampolla de adrenalina, que vale aproximadamente $20. Yo creo que en este sentido debemos trabajar en educación y hacer mucho más viable para nuestros países la disponibilidad de este tratamiento tan importante, y que todavía tenemos un vacío inmenso en el ejercicio del día a día en nuestra sociedad. Estos pacientes con anafilaxia, una vez se les resuelve su situación, es necesario que egresen de urgencias con medicamentos, sí o no, porque sí que vemos que cuando egresan de urgencias, en la gran mayoría de los casos, no salen con medicamentos. La respuesta la da esto, la posibilidad de anafilaxia bifásica, que es un evento en donde hay manifestaciones clínicas de anafilaxia a las 12 horas aproximadamente del primer episodio. Hasta el 30% de los pacientes, sobre todo relacionados con alimentos, pueden
realizar una anafilaxia bifásica. Y esta es la justificación de por qué la guía Galaxia, que es una de las guías con más prestigio y relevancia en el tratamiento de la anafilaxia en Hispanoamérica, lo deja clarísimo que debemos egresar a los pacientes con corticoides y antihistamínicos por aproximadamente 3 días. Tenemos que tenerle temor a los eventos adversos con la adrenalina para dejar de prescribirla. Recordarles que los más frecuentes de los eventos adversos con adrenalina, que es la palidez, el temblor, la ansiedad, los mareos, la cefalea y las palpitaciones, son transitorios, de fácil resolución y que incluso nosotros en alergología para nosotros son indicadores de eficacia del medicamento, de que colocamos verdaderamente lo que el paciente necesitaba y ahí lo tiene disponible para resolverle su problema. Y solamente cuando se aplican por vía intravenosa es que se relacionan arritmias ventriculares, crisis hipertensiva y edema pulmonar, no permanentemente. Entonces no hay ninguna justificación para que estos eventos adversos, si se aplican por vía intramuscular, de manera segura no van a molestar o no van a ser un impedimento para que el paciente se beneficie de la adrenalina que verdaderamente salva vidas. Los anti-H2, esta publicación reciente de Allergy, que es la publicación de la Academia Europea de Asma, Alergia e Inmunología, es claro en decir de que los antihistamínicos, sobre todo los anti-H2, no cuentan con ninguna evidencia o la calidad de la evidencia es muy pobre para sustentar su uso en el tratamiento agudo para la anafilaxia. Entonces, no se usan bajo ningún concepto en anafilaxia los anti-H2. Y con respecto al angioedema como tal, ¿será que solamente los antihistamínicos, los esteroides y la adrenalina son el tratamiento indicado? Hay que siempre recordar que el angioedema tiene 2 tipos fundamentales. Uno, el mediado por células mastocitarias o mastocitos, que es el histaminérgico, y otro, el mediado por moléculas de la vía de los quininógenos de alto peso molecular, y que son las bradiquininas, que son los metabolitos derivados de esa vía. Entonces, cuando hay un angioedema del tipo histaminérgico o derivado del mastocito, tiene unas características clínicas y unos criterios en donde podemos clínicamente, válgase la redundancia, basarnos en ellos para poder lograr, poder establecerlo. Dentro de ellos está el inicio de más o menos minutos y que dura casi menos de 24 a 48 horas, que siempre va asociado a urticaria, o sea, siempre cuando tengamos angioedema hay que mirar la piel de paciente y buscar abonos urticariales, que hay antecedentes o relación causa-efecto con detonantes como alimentos, medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos o la picadura de veneno de himenópteros. La historia familiar de angioedema está ausente en este grupo de pacientes y hay una muy buena respuesta a estos 3 grupos de medicamentos. Mientras que los mediados por bradiquininas, que tienen 2 grandes grupos, el hereditario y el adquirido, en donde la duración del evento puede ser incluso hasta 3 o 4 días después de iniciado, en donde aquí mismo paso, la respuesta a los medicamentos conocidos es nula o ausente. Hay historia familiar, correcto, clara de angioedema en ellos y hay ausencia de urticaria. Los medicamentos relacionados con ellos son básicamente los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 2. Aquí tenemos una foto en donde hay un edema de extremidad superior en el caso de angioedema hereditario y este TAC de abdomen en donde claramente se ven todas las asas intestinales con un edema muy importante, que es el que ocasiona dolor abdominal y que incluso hace llevar hasta laparotomías exploratorias en blanco, en este caso, en este grupo de pacientes. Entonces, siempre recordar de que los antihistamínicos no siempre, y los esteroides y la epinefrina son válidos para los angioedemas y que los tratamientos para angioedema mediado por bradiquinina, que están aquí, lo podemos valorar en esta, que es la principal guía de tratamiento a nivel mundial para el angioedema, que es la canadiense, en donde básicamente ellos recomiendan que cuando no tengamos la posibilidad de tener los tratamientos específicos con reposición de C1 inhibidor o con inhibidores de la calicreína o bloqueantes de los receptores para la bradiquinina, que son tratamientos costosos y no son de fácil acceso, que necesitan un registro a través del Singila con un proceso muy claro que demora varios días. En fin, no es fácil tener acceso a este tipo de tratamiento, sobre todo en pacientes que son naïf y que apenas están en proceso de diagnóstico. Una alternativa muy importante en el servicio de urgencias es el plasma fresco congelado, no olvidarlo. Estrategias diagnósticas para poder aproximarnos a angioedema, para angioedema por bradiquinina, siempre recordar que el C4, que es una prueba diagnóstica de muy fácil acceso,
por lo menos en el angioedema hereditario tipo 1 y 2 está bajo, entonces siempre pedirlo. Eso era lo que quería presentarles como conclusiones. La elección del antihistamínico para el tratamiento de la urticaria, angioedema y anafilaxia debe siempre estar priorizada hacia antihistamínicos de segunda generación. Si es necesario aumentar la dosis a 2, 3 o 4 veces la licenciada, podemos hacerlo de forma eficaz y segura. Los antileucotrienos pueden asociarse a eventos adversos como los desórdenes neuropsiquiátricos hasta en un 10% de pacientes, pero falta establecer con certeza la asociación a través de datos más contundentes. Y su uso debe evaluarse siempre en función de los antecedentes personales. La adrenalina como tratamiento de la elección en anafilaxia siempre debe ser por vía intramuscular. Los efectos adversos de la adrenalina no deben limitar su uso. Los pacientes con diagnóstico de anafilaxia en urgencia deben ingresar siempre con anti-H1 y esteroides por 3 días después de su episodio. Los anti-H2 no deben utilizarse en el tratamiento de la anafilaxia. Y en cuanto al angioedema, si es histaminérgico, los antihistamínicos, los esteroides y la adrenalina tienen toda la cabida del mundo, pero si es por bradiquininas, no son el tratamiento de elección. Si tenemos los tratamientos de elección disponibles, como los reemplazos del C1 inhibidor, los bloqueadores de los receptores B2 de bradiquininas o el inhibidor de calecreína, debemos usarlo. Si no tenemos la disponibilidad, debemos utilizar plasma fresco congelado. Muchas gracias por su atención. Estaré atento a recibir sus inquietudes si así lo estiman conveniente. Ha sido un placer estar con ustedes.